Bienvenidos a Flores Salvajes, un espacio donde estamos aprendiendo de las historias de transformación personal de nuestros invitados. Y hoy tenemos aquí una gran amiga, Fabiana Coll. Fabi y yo nos conocimos en la Universidad Monte Ávila, donde estudiamos 5 años seguidos, el mismo salón, así que compartimos muchísimo. Y la historia de Fabi tiene que ver mucho con el tema de la migración que, bueno, estoy seguro de que muchísimos de los que estamos escuchando esto hemos pasado por eso. Y creo que a pesar de haber pasado por eso, como que nunca nos sentamos a entender muy bien o estudiar bien cómo eso ha transformado nuestras vidas, cómo eso ha transformado nuestra personalidad y la persona que somos. Así que nada, muy contento de conversar contigo, Fabi, y de conversar sobre este tema también que me parece tan especial. Así que nos encantaría escuchar tu historia, Fabi. Ilumíname. Gracias, Luigi. Estoy súper contenta de estar aquí, de conectar contigo a través de este espacio. Como te decía antes, estoy nerviosa porque yo también tengo un podcast y siempre estoy del otro lado. No estoy acostumbrada a estar yo de este lado, así que bueno, aquí vamos, pero se siente raro, se siente diferente estar de este lado. Mira, eh, muchas cosas que me encantaría contarte de este tema. Es un tema súper amplio. Espero llevarlo tranquilamente porque me mueve muchísimo. Mm, Em, Creo que el tema de emigrar es esos temas que tenemos como por debajo, que tratamos de ignorar pero es un duelo al final, y así lo he aprendido a entender. Pero yendo para atrás, este año creo que son, a ver, 17. Yo en un momento creo que dejé de contar intencionalmente. 17 años wow, desde que me fui de Venezuela. Y fíjate, y después te quiero explicar cómo se une esto con todos los proyectos que estoy haciendo, pero el tema de emigrar, em, para mí personalmente, para todos es un cambio gigante, pero de la forma como yo crecí rodeada de mi familia y en Venezuela, y tú te acuerdas de mi casa, o sea, era literal caminar a casa de mis tíos, a casa de mi abuela, no había plátano y déjame caminar, lo llamamos el terreno, era un sitio súper mágico donde todos estábamos cerca y, y era eso para mí lo que representaba la comunidad y la cercanía familiar, así era como tenía que ser. Y del otro lado, mi familia también estaban todos muy cerca en la floresta. Entonces, ese era mi concepto en mi mente y como yo veía mi futuro. Nos claro. presentó la oportunidad de irnos a Australia, además, que era al otro lado del mundo, y era una idea de aventura espectacular por un tiempo. Y mi esposo y yo, bueno, nos casamos y nos fuimos y felices con la idea. En ese momento yo creo que también por la edad uno veía todo como mucho más simple y ojalá lo siguiésemos viendo así. Yo trabajo todos los días en tratar de seguir viendo las cosas como las veía en ese momento, con esa practicidad de, esta es una oportunidad, vamos. Y así lo vimos y así nos fuimos y después como con siempre la intención de fondo de, bueno, cuando Venezuela mejore nos regresamos todos. Y creo que Claro. fue ha sido un golpe de aceptación durísimo el que pasase tiempo y darte cuenta como, coño, me estoy quedando, Venezuela sigue con muchísimos obstáculos, aquí tenemos más oportunidades, pero esto todo se 17 años revoluciona 17 años. 17 años quedando. No han sido tan lineales, nos fuimos y nos regresamos en un momento, ya te voy a contar también de eso, pero todo esto se revoluciona a un nivel superior eh, cuando tienes hijos. O sea, cuando yo tengo a mi primer chamo hace 12 años ya, Wow. el tema de ser inmigrante y la realización de decir, estoy ahora criando a mi hijo aquí, ya va a otro nivel. Porque entonces ahí se une con culpas, se une con esa vida que tú tuviste, que la empiezas a repetir a través de tus hijos de cierta forma. O sea, a medida que mis hijos van creciendo, te van trayendo recuerdos nuevos de las épocas que tú viviste de pequeña. Se te abren como Qué cosas que bonito. estaban en tu subconsciente. Se te abren cosas que estaban en tu subconsciente y todos estos recuerdos disfrutando en familia la espontaneidad de estar tan cerca Sí. se te revuelven brutalmente cuando tus hijos llegan a esas edades y verlos a ellos en una realidad tan distinta es un golpe fuertísimo. Este, entonces eso
yo cuando lo pienso ahorita en retrospectiva, ha sido algo que me ha marcado muchísimo. Todo este tema de esa pelea constante en tu cabeza, decir, quiero aferrarme porque yo soy una apasionada a vivir, me encanta disfrutar. El otro día mi hijo que tiene 10 se iba a dormir y me dice, mami, me quiero dormir para que ya sea mañana, para ya vivir mañana. Algo así me dijo y yo, ¡ah! Tal cual, o sea, yo vivo la vida así también, me gusta vivirla así, transmitirles eso a ellos. Pero cuando tú quieres vivir así, aferrada a tu presente y disfrutando tu presente al máximo, y en el fondo de tu cabeza tienes esta idea de, coño, esta no es la vida que yo me imaginé cuando era chiquita, esto es muy diferente. Este, eso te crea como un conflicto interno, como difícil, Claro. ¿no? Y cuando yo me empiezo a dar cuenta de esto, unido a esa culpa de, coño, ahora mis chamos están aquí y los abuelos están allá y la familia está allá y esta vida es tan distinta y todos esos pensamientos se empiezan a unir, me obsesioné con trabajar en la presencia, trabajar en decir, yo quiero buscar la manera de estar aquí, me quiero conectar con este momento. Porque cuando nacieron mis chamos, yo fui como de mi grupo de amigos, tanto aquí como en Venezuela, una de las primeras en tener hijos. Y cuando nació Matías, eso me pareció o sea, aparte, algo positivo era como comenzar un libro blanco, yo, y yo tuve una pérdida, no sé si eso tiene relación con la pérdida, pero, y con la relación de darte cuenta lo rápido que pasa el tiempo, que siempre ha sido algo que me impresiona muchísimo, pero yo desde que nació él fue como que un tema de agradecimiento, me agarré demasiado al agradecer, me sentí como súper privilegiada, como mi hijo lo quiero disfrutar al máximo y me enfoqué mucho en el agradecimiento y en lo bonito de la oportunidad de ser mamá. Era algo que había querido muchísimo y era algo que valoraba desde el primer día. Entonces, claro, tengo esto y tengo estos pensamientos en la cabeza y lo que te explicaba el paralelismo que estás viviendo entre lo que te imaginabas y lo que estás viviendo y el agradecimiento y las ganas de estar presente, pero con mucho pensamiento, que entonces me obsesioné a trabajar en estar presente para él y en disfrutar y en transmitir eso y comencé a escribir un blog para otras mamás inmigrantes porque empecé a escuchar cuando otras amigas empezaron a tener bebés y lo que veía en general, lo que escuchaba del ambiente en general de los padres inmigrantes en ese momento eran muchas quejas, era me hace falta esto, no tengo el apoyo, estoy muy sola, muchas quejas. Y yo quería dar ideas prácticas de cómo podemos disfrutar y no enfocarte en lo que te falta, sino más bien concentrarte en esa parte que tienes de de poder tener el espacio de conectar más íntimamente, con menos distracciones estando fuera. Me empecé a enfocar en, bueno, vamos a verle lo bonito de esto, de, del tiempo en familia. O sea, mis papás vinieron cuando nació Matías a ayudarnos una semana y después era, mira, somos nosotros tres y para adelante. Y eso nos hizo tener muchísimos momentos súper íntimos y me traté de enfocar en eso, en esa conexión familiar. En Una paralelo a pregunta, esto, sí, una perdón, pregunta sí. que me parece interesante. O sea, ¿cómo llegaste a esa realización de que yo quiero vivir en el presente? O sea, me parece interesante porque yo, digamos, hasta que no tuve mi golpe que me dio la vida, yo eso de vivir en el presente, para mí ese concepto no existía. Pues yo Ujú, simplemente vivía y estaba pues, mega revolucionado, yo siempre queriendo ir como con ansiedad, me imagino, como tratando de jalar ujú, el futuro y tenerlo más cerca. ujú, ¿Cómo te llegó o de dónde te llegó esa inspiración o cómo te llegó ese concepto para tú internalizarlo ujú. y acercarte más a estar presente? Ujú. Creo que 2 cosas fundamentales. Uno, me empecé a dar cuenta que estaba distrayéndome la mente con estos pensamientos que te digo, de debate, primero, después de que nació Matías, empezamos como, bueno, ya tenemos mucho tiempo aquí, ¿qué tal si buscamos una opción más cerca? Entonces empezamos a buscar trabajo en Europa o en un lugar que fuese un punto medio de Australia a Venezuela. Y eso me mantenía un poco distraída y yo todo el tiempo estaba como, coño, no, pero ya va, yo quiero igual estar aquí, o sea, este momento se me va a acabar, si nos vamos a ir, yo estoy aquí en Sydney, yo amo esta ciudad y yo quiero disfrutar aquí con mi chamo antes de irme. Y entonces por ahí, pero en paralelo a todo esto me pasó algo interesante que desde que yo estaba embarazada, una de las cosas que más hablaba con mi esposo era, mira, yo no quiero que mis hijos nunca sientan miedo de mí. Era una de las premisas mías. ¿Cómo podemos hacer para tener una relación súper bonita que no esté basada en el control, sino en la conexión?
Pero en ese momento no tenía tan claro el tema de conexión, era simplemente algo que nos llamaba la atención y que conversábamos, como cómo se lograra eso, pero era algo como de esas conversaciones que uno tiene de idealizar el rol como padres y decir, ay, así nos gustaría esto, así nos gustaría lo otro. Pero una de las cosas era esa, como que no sientan miedo, simplemente como premisa básica. Y me mandan cuando nace Matías una lista de muchos libros y en esos libros todos eran cosas de comportamiento, cómo hacer para que duerman, y un montón. Pero en esa lista, que reconecté con la persona que escribió esa lista, por cierto, y le conté acerca de esto, decía un libro, Crianza Consciente, The Conscious Parent. Y por Mm. alguna razón del universo, ese libro fue el que yo pedí instantáneamente en Amazon. Me llegó y lo empecé a leer. Y encontré ahí demasiadas respuestas a lo que yo quería en términos de lo que sería la respuesta a no criar con control, sino criar con conexión. Y entendí que no se trata de las cosas de tus hijos, que es todo acerca de nosotros, de los padres y de lo que nosotros podemos hacer. Y de ahí, entonces, se conecta mucho con el tema presencia, porque era yo, ¿qué está en mis manos? ¿Qué puedo yo hacer para conectar mejor con mi hijo? Y en el primer episodio de mi podcast, que se llama Connection First, justamente, donde comparto ideas de conexión con nuestros hijos, yo cuento, cuando explico la crianza consciente, yo he hecho un cuento súper personal, de, pero práctico para entender lo que es crianza consciente y como yo lo veo, que a mí me pasó cuando era chama, ya estaba saliendo con Carlos, mi esposo, que yo estaba haciendo un pay de chocolate en la cocina para su papá, justamente para un cumpleaños, y en el break tal cual de la Monte Ávila, ¿sabes? Entre clase y clase, que mi casa era cerca y me iba, y ahí monté mi pay de chocolate, que me encanta cocinar, y me puse a hacerlo. Y la muchacha que nos ayudaba a limpiar la casa, yo le digo, cuando no era su responsabilidad, era mi pay de chocolate, aquí hay muchas cosas más, pero bueno, yo le digo, mira, échale un ojito al pay y sácamelo cuando esté listo. Me voy a la sala, me estoy terminando de arreglar para volver a la universidad y cuando en eso me huele olor a quemado, ya yo después de las clases me iba directo con mi pai a la cena. Me huele a quemado y yo bajo como una endemoniada, así loca, a la cocina. ¿Cómo se te ocurre el pie? Se te quemó. O sea, así, pero y agarré el pie de chocolate. No se lo lancé a ella, la historia no es tan grave, pero agarré el pie de chocolate y lo lancé contra el tope de la cocina, como que, ¿sabes? Donde sí, el tope de la cocina lo lancé y rebotó contra la pared y el pie se estripó todo y me quedé sin pie de chocolate. Y yo ese día, después de eso, bueno, me quedé sin pie, mi arrechera me duró todo el día, mi rabia me duró todo el día y seguí con mi vida. Lo que yo entendí con la crianza consciente era que esos momentos nos sirven para conocernos a nosotros mismos y, y, ah, y, lo, y lo interesante de ser capaces en esos momentos de ir atrás y entender qué realmente estaba pasando en mí. No se trataba del pay de chocolate. Ese día había Ni muchas de la otras cosas señora que que te estaban. ayudaba, ni No, de ni la de señora que te la ayudaba. señora no tenía nada que ver, o sea, nada. Entonces, yo en ese momento no hice ese, mm, ese ejercicio de ir atrás y decir, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué yo reaccioné de esta forma por un pay de chocolate? Eh, ¿Qué puedo hacer diferente cuando me sienta en ese momento con ese trigger de algo que me está agitando de la manera que me agitó el pay de chocolate? Em, ¿Entiendes? Entonces, eso yo lo explico en ese episodio de Crianza Consciente porque a mí me ayudó mucho a entender la crianza, o sea, a mí me ayudó mucho la crianza consciente como una filosofía donde tú te conoces a ti mismo. Todo se trata de ti mismo y de conocer. Y uno de mis mayores aprendizajes como mamá, que tuve la suerte de entrar a eso tan temprano, uno de mis mayores aprendizajes fue el el concentrar todo en mí, en darme cuenta de qué es lo que está en mis manos, que yo puedo hacer para ser esa mamá que quiero ser y mostrar, ser la mejor versión. Pero uno de los mayores aprendizajes, perdón que ahí perdí la línea, uno de los mayores aprendizajes era justamente mis reacciones, las reacciones que tenemos nosotros, no se tratan acerca de lo que está pasando alrededor, se trata de todo lo que está pasando aquí. ¿Entiendes? Y Claro. cuando tú ves padres que están reaccionando con sus hijos de una manera muy impaciente, no, la grandísima mayoría de las veces no tiene nada que ver con lo que está haciendo el chamo, es lo que está pasando internamente
bien sea porque tienen unas expectativas incorrectas acerca de lo que su hijo debería estar haciendo, Claro. por miedos, muchísimas veces son miedos, de cómo los ven, miedos de cómo de cómo lo que están haciendo sus hijos, cómo ven a sus hijos, cómo los ven a ellos. Hay muchísimo del ego involucrado en eso, pero también hay muchísimo de lo que está pasando en tu cabeza, de qué pasó ese día, cuántas cosas te quedaron por hacer de tu lista, qué email recibiste que te agitó de la manera que te agitó. Entonces, cuando tú eres capaz de entender cómo tu mundo interior afecta tu trabajo como padre y tu conexión con todos los seres humanos alrededor tuyo, porque si tú estás bien, eh, tú puedes estar bien con tus hijos, pero eso aplica también con tu pareja, con tus amigos, con las personas con las que tú interactúas todos los días. Entonces, eso a mí me obsesionó. O sea, cuando yo empecé a leer de crianza consciente y entendí el trabajo que era mío y para conectar con mis hijos yo tenía que estar presente. Entonces aquí es donde todo se relaciona con mi búsqueda de presencia, que volviendo a lo que me estás preguntando, porque al final tú no puedes conectar cuando tú no estás presente. Entonces, la mejor manera de que tú realmente reacciones a lo que está pasando es que estés ahí, que no estés aquí, ¿entiendes? Que estés en verdad en la Claro. situación que está pasando y que tengas la capacidad de conocerte a ti mismo y de ir entendiendo que es un proceso, de ir entendiendo cuáles son esas cosas que realmente te agitan y cuáles son esas cosas que te despiertan unas emociones en ti que no son conectadas a lo que está haciendo tu hijo, sino a lo que está pasando dentro de ti. Me obsesioné muchísimo con el tema de crianza consciente, me encantó, empecé a hacer cualquier cantidad de cursos que conseguía, a leer, en paralelo estaba leyendo que sí, Eckhart Tolle, empecé a leer The Power of Now y me encantó todo. Yo me acuerdo en el autobús, bueno, porque después de que nació Matías, como te digo, que empezamos que nos queríamos ir, salió una oportunidad de irnos a Londres. Y aquí vino un momento de introspección espectacular que se conecta muchísimo con todo lo que te he venido diciendo. Yo estaba embarazada de mi segundo bebé de Benjamín y nos salió una oportunidad de irnos a Londres. Que por supuesto ahorita lo entiendo como era una oportunidad y una decisión muy guiada por esas culpas de qué lejos estoy y por esos, em, sí, por esos pensamientos de la vida distinta que estábamos teniendo. Ojo, y Australia yo siento que Australia yo en muchos sentidos lo he manifestado antes en mi vida, porque es un país que tiene muchas cosas que para mí tienen mucho peso y mal valor. Por ejemplo, la parte de la naturaleza, los planes al aire libre, el estilo de vida, la conexión con la playa tan cerca. Yo siento que lo manifesté en muchos momentos de mi vida, pero aún así era difícil por lo lejos y era un pensamiento que siempre estaba, de que estaba en el otro lado del mundo. Pero cuando nos fuimos a Londres, em, yo estaba súper sola, estaba embarazada y fue una oportunidad como, a pesar de lo agitada que es esa ciudad, fue una oportunidad como súper minimalista, porque no teníamos realmente personas allá, no teníamos amigos, no, cero distracciones. Entonces ahí fue también mucho estar súper presente y darte cuenta de realmente lo que importa. Pero yo me acuerdo en el autobús en Londres con mis chamos leyendo The Power of Now y buscando de Cartol y cualquier cantidad de libros que se me vinieran eh, que te ayudaran a buscar formas de cómo conectar con ese presente. Em, Em, Me parece bonito eso que estás diciendo de que no tenías muchas distracciones. Te Ujú. lo comento porque justamente, que es algo que yo siempre hablo desde mis retiros de silencio, que de hecho la semana que Uf, viene me voy a otro retiro de silencio de 10 días. Y wow, Luigi, súper. sí, lo más bonito de eso y lo que siempre veo es que como no tienes ninguna distracción, para empezar, no tienes el celular, deja el celular, lo entregas, digamos. eh, no te comunicas, no estás hablando con gente, no estás de ninguna manera, no tienes pantallas, tienes tan poca distracción que tienes mucho tiempo para ver hacia adentro y Total. para estar presente, lo cual te permite, o al menos fue mi caso, de que te lleguen mensajes muy claros del universo. O sea, estás muy conectado con el universo, estás muy conectado con tu subconsciente. Y lo que me dio a mí esa experiencia, que esta va a ser la tercera vez que la hago, pero la vez pasada fue la primera vez que hice de 10 días, es que todo lo veía muy claro. O sea, Wow. todas las cosas.
digamos, que uno tiene en la cabeza que uno le preocupan o lo que sea con el Ujú, futuro. O sea, yo de ahí salí muy claro en mis decisiones que iba a tomar en este año, que bueno, y todas las cosas que ahí estuvieron claras, yo las he aplicado y puedo ver cómo están muy alineadas con quién soy y con quién quiero ser. Bueno, por ujú, eso ujú. obviamente voy a volver ahora Wow. y planeo hacerlo una vez al año de por vida. Ojalá que lo voy a Sí, cumplir. sí, sí, Em, sí. entonces me imagino que para ti ese momento en Londres, que dices que estabas de alguna manera sola, a pesar de que estabas, bueno, con tu pareja y con tus dos hijos, Ujú, habrá sido la oportunidad para ti para empezar a estudiarte y a conocerse. Porque para mí es eso, para ujú. mí es ver hacia adentro para conocerse, para amarse, para poder dar el amor a los demás. A mí es como que ese es el ciclo que yo quiero Totalmente, seguir practicando, pues. totalmente. Eso es una de las cosas que tengo en mi lista de este año justamente. Me fascinaría hacerlo. No sé si logré con los chamos escaparme 10 días, pero por lo menos un fin de semana. Wow, lo he buscado muchísimo. Te contaré si lo hago. Pero tú sabes Hazlo. que también pasó en Londres, que era la simplicidad de la vida familiar. Pasa mucho que es muy fácil llenar tu agenda de cosas y sobre todo con hijos, pasa mucho. Y te das cuenta, ay, ¿en qué se me fue este año? Y, y en Londres fue más bien como esto, esto es lo que, esto es lo realmente importante, estar aquí juntos y, y nos pasó una cosa, por lo menos cuando nació Benjamín, eh, estábamos acostumbrados en Venezuela a las fotos, los videos, lo que uno vivió también cuando nace un bebé, de la cantidad de gente que va a la clínica y las flores y no sé qué. Y lo vivimos de cierta forma así aquí en Australia cuando nació mi primer chamo, porque tenemos muchos amigos y aquí tenemos una comunidad súper grande de amigos de Venezuela y aquí. Pero en Londres nos pasó que yo llegué embarazadísima y el momento que nació Benjamín estábamos solos y por complicaciones en el embarazo tuvo que nacer antes. Mis papás que iban a ir a ayudar no llegaron a tiempo y de repente, un lunes random a las 6 de la mañana estaba yo con una almohada de dar pecho y una maletica de rueditas afuera de la casa, con una barrigota así, esperando un Uber, y me monté en el Uber, y el tipo: "¿Tú estás yendo a parir?". Y yo: "Sí, estoy yendo a parir". Y Wow. estábamos tan solos que Carlos se quedó esperando que abriera la guardería para llevar a Matías, a mi hijo que en ese momento tenía 2 años, y él no se pudo venir conmigo al hospital, sino llegó después. Y era un hospital, o sea, salud pública, cortinita, y habían pasado complicaciones que habían pasado con Benjamín antes de que naciera, de esas cosas de que no hay que sacarlo mañana, no, y ya estaba a término, pero muy justico todo, y fueron muchísimos días de ir y venir al hospital, y exámenes y pruebas y llamadas y no sé qué. Que ese día, cuando él nació, y Carlos llegó a tiempo, por suerte, pero de vaina, o sea, en un momento y que no va a llegar. Bueno, llegó y cuando yo ya me pusieron ese bebé encima mío, o sea, yo no te sé explicar el nivel de plenitud. O sea, yo decía, no hay, es que no hay nada en el mundo que yo necesite más en este momento. Esto es todo lo que realmente importa. Y es de esas experiencias que te conectan con el momento y tú dices, las distracciones tengo que lograr la forma de que no estén en mi vida y tratar todos los días de trabajar en reducir las distracciones, porque esto es, ahí no había nada, ahí era realmente lo que importaba, estaba pasando. Y fue de verdad uno de esos momentos que fue un antes y un después de quiero vivir mi vida de esta forma, donde yo ponga en perspectiva constantemente, hacer el ejercicio de poner en perspectiva qué es lo que realmente importa, porque en ese momento no hubo nada, o sea, nada estaba listo y de hecho después tuvimos que agarrar un Uber de regreso a la casa al día siguiente que me dieron de alta. Y hay una amiga que se hizo amiga de esos primeros días de Londres, me estaba cuidando a mi chamo porque lo había buscado y se había quedado con él, y lo pasamos buscando, tipo, en el Uber, y el Uber nos llevó, o sea, una de esas escenas súper, súper extrañas, pero al final llegamos a la casa y ropa guindada en los calentadores, como uno guinda la ropa en Europa, y uno, ¿sabes? Y no había comida, pidiendo una pizza, y todo era diferente a lo que alguna vez yo había visto, a lo que alguna vez había vivido en términos de recibir un hijo, pero era una plenitud y una felicidad que te lo juro, no me importó el desorden, no teníamos ni la cuna lista, nada. Y era felicidad total. Esa experiencia, yo siento que esos años en Londres fue tal cual un ejercicio
de presencia y de reducir distracciones y de estar dándote cuenta ahí lo que hace falta. Pero en paralelo a esto, yo ahí estaba ya escribiendo el blog que te conté antes para mamás inmigrantes, donde yo contaba Ok. mis experiencias, y contaba sobre todo formas en cómo disfrutar más tu maternidad, porque una de las cosas que pasa es que se habla muchísimo de todos los cambios que tú tienes cuando tienes hijos y muchas personas se basan en quejarse o en las cosas, porque sí, porque es un cambio gigante, porque la demanda es muy grande y si estás lejos de casa, mi blog se llamaba Mamá lejos de casa. Ok. Y era compartir experiencias, pero desde el punto de vista bonito, ¿no? Desde el punto de vista de lo que te decía, la intimidad familiar, de compartir, de buscar cosas prácticas que te ayudasen ¿sabes? Desde tips prácticos hasta cosas más insightful que yo estaba pensando y haciendo en ese momento. Y yo, Y una pregunta, eh, una pregunta. De todo lo que escribiste ahí, ¿qué crees que es lo más importante? de lo que escribí en ese momento que compartía, Sí, en ese blog que escribiste, que es algo que tú sientes que puede ayudar a muchas mamás que están lejos de casa. yo siento que el mensaje de disfrutar a tus hijos, era una de las cosas que más yo tenía intención de que llegara. El mensaje de lo que te estoy contando de las distracciones y de buscar formas de conseguir yo hablaba mucho de la identidad de mamá, de conseguir tu versión que tú quieres ser como mamá. Más allá de lo que te dicen, quitar. Cuando me refiero a distracciones, cada vez hay más distracciones con este tema de ser padres por las redes sociales, obviamente. En ese momento ya estaba comenzando a pasar. Eh, pero era conseguir tu identidad en términos de tu instinto y de lo que tú quieres ser como mamá, y hablaba mucho de ese tema. Y otro tema que fue bastante recurrente y todavía lo es en el podcast y en muchos de los proyectos que estoy haciendo ahorita, era que, bueno, que si yo te pregunto a ti en términos de la relación con las personas que tú tienes alrededor, ¿cuál tú crees que es uno de los mayores obstáculos para conectar con otras personas al día de hoy, eh, a tu alrededor? Oye, me Una, ma- imagino un- que pues, una de las mayores distracciones que hay hoy en día. oye, una de las mayores distracciones que tengo para conectar con la gente, no sé si será el celular, que cien me, por ciento ujú, totalmente. ah, Este, las pantallas nos desconectan muchísimo, muchísimo. Y eso, estoy escribiendo ahorita un libro justamente de este tema, me apasiona también muchísimo porque relacionado al tema de la presencia y de la conexión, una de las mayores realizaciones de todos estos años ha sido el, ese es el mayor obstáculo de las familias hoy en día para conectar. mm, Eh, Ver situaciones donde hay eh, una familia comiendo y todo el mundo está en un celular y no viéndose y conversando. Y es tan preciado y tan corto realmente el tiempo que tú tienes con tus chamos cuando son chiquitos, que sí, parte de mi obsesión de la presencia y de reducir las distracciones, era reducir las distracciones de las pantallas, porque por supuesto, o sea, te arrancan del presente. Eso que te decía de que lo que está en tu mente, no olvídate que no es nada más lo que está en tu mente, ahorita es lo que estás viendo y la rabia que te dio algo que leíste, algo que viste que alguien hizo, la comparación es brutal. sí, Entonces, ese es otro tema que yo compartía mucho en ese momento y lo sigo compartiendo en mi podcast, de el manejo en este mundo como es, de poder manejar y conseguir un balance, donde tú no puedes criar a tus hijos completamente aislados porque es su realidad ahorita, pero sí puedes buscar un balance con el tema de pantallas y tener unos límites en casa súper, súper claros con esto. Eh, y ese era un tema que llegaba muchísimo en ese momento. A mí me decían que yo era súper extrema en muchas de las cosas que yo hacía como mamá con mis hijos chiquitos, porque eh, mucha gente en ese momento se apoyaba mucho en el iPad. E incluso abuelos, tú veías, era como una herramienta, ¿sabes? Ay, si está aburrido, toma, si tiene emociones muy fuertes, toma, si se usaba.
Se usa. Y para mí nunca se usa, por supuesto que se usa, y uno lo usa. Si tú te das cuenta muchas veces, en el momento tú haces una introspección, muchas veces cuando tú agarras el celular es porque te viene un pensamiento que querías distraer. Y por eso la gente cuando se desvela en la noche agarra el celular, porque se llena de Sí, pensamientos que te están perturbando y tú, ay, me quiero distraer. Cuando lo que tienes que hacer es ir más adentro y decir, ya va, pero ¿por qué me está molestando tanto esto? Pero con el celular no lo puedes hacer. Igual se usaba y se usa para los niños como una especie de chupón, ¿sabes? Como te doy esto para que evadas la emoción y para que me saques a mí también de esta situación. Y yo una de las cosas que compartía en ese momento con otras mamás era, si tú no te acostumbras tú a depender de eso como padre, tú no acostumbras a tu hijo. Pero entonces para mí era fácil porque en mi mente no estaba la opción de dárselo, ¿entiendes? Yo no lo pensaba. Pero si tú te acostumbras, por supuesto es un reto. De repente que estés acostumbrada a usarlo como una herramienta y de repente es un reto que no. Entonces, eso era una de las cosas que me decían muchas veces que era extrema. Y bueno, ahorita hay muchos estudios nuevos donde se entiende que tiene sentido ser extremo, que hay que ser, es una batalla que tenemos que pelear porque es un mundo que va demasiado rápido y avanzando con esto y que si no nosotros no podemos, si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. O sea, en cada familia, en cada núcleo familiar, el poder tener la capacidad de reducirlo de alguna forma, de encontrar un equilibrio y la batalla más, la parte más bonita de esta batalla es cuando lo haces intencionalmente buscando la conexión familiar. Nosotros tuvimos claro. nosotros tuvimos un viaje a Nueva Zelanda hace 2 años, que nos fuimos 10 días en un camper van. Desconexión total, yo imprimí hasta los itinerarios impresos en papel. Y tú no sabes la cantidad de momentos bonitos, y esto es un ejemplo, lo hacemos cuando nos vamos de camping también, pero tú no sabes la cantidad de momentos que si hubiese habido una pantalla no hubiesen existido en ese viaje. ¿Sabes? La cantidad de juegos, Claro. conversaciones. Si hay una pantalla, la pantalla te sacó ese momento. Los hijos se convierten en una pelea por qué puedo hacer, cuándo lo puedo usar, quiero ver esto, quiero ver lo otro, puedo jugar 5 minutos más. Entonces, cuando no está, es como algo mucho más, más mágico desde el punto de vista de realmente estar ahí. O sea, y es parte de mis campañas de la presencia también. Sí, Pero bueno, ese es un lo tema. relaciono mucho con lo que hablabas de la crianza consciente, de que la única manera de que tus hijos, siento yo, no estén buscando la pantalla todo el tiempo, es que tú no la estés usando todo el tiempo. Claro, O sea, el trabajo es tuyo de no estar el tú trabajo todo el es día viendo el tuyo. celular porque ellos van a hacer un espejo de lo que tú estás haciendo, pues. Mira, si yo voy a una sala de espera, este es uno de los mejores ejemplos. Si tú vas a una sala de espera y yo tengo mi celular en el bolsillo, hasta el pantalón atrás, y yo me siento y estoy con mis chamos conversando, viendo aquí el sitio donde vamos, hay una pecera y nos ponemos a ver los peces, jugamos veo veo, todavía con la edad que tienen, te lo juro que jugamos veo veo a veces en ese sitio, con la cantidad de peces y las algas y la broma. En el momento que a mí ese celular me suena o que yo me recordé de que tenía que hacer algo, responder algo, ahí en ese momento empieza el problema de préstamelo, mami, 5 minutos es una espera muy larga mientras, no, no, Mm. no, no", y así ahí, y ese momento del jueguito, de conversar, se acabó. Por supuesto, todo tiene su momento y mis hijos sí tienen, ahorita es una campaña porque el grande comenzó bachillerato y quiere un celular porque ya todos tienen celular y a medida que son más grandes. Pero bueno, ahí la seguimos peleando y él todavía no tiene, es uno de los pocos, tiene un reloj donde me puede llamar, pero siento que, de nuevo, hay también muchísimo más, muchas otras más capas en este tema de ahorita de redes sociales, de diferentes cosas cuando crecen, pero comenzando por lo básico de la conexión, demasiados momentos que familiarmente yo sé que en el momento que ellos tengan un teléfono van a cambiar, la dinámica cambia muchísimo. Entonces yo lo quiero seguir peleando por eso y por muchos motivos, pero pensando en la conexión es un motivo muy importante también, por supuesto. Em, y después de ese blog que escribí en español, en paralelo también estuve con mi obsesión de parar el tiempo, de cierta forma, por el tema de apreciar los momentos con mis hijos. Cada vez empecé a hacer más fotografía, que es lo que trabajo ahorita, que tengo un negocio de fotos de familia. Y, y era como muy enfocado también en esto de poder aferrarme, a ayudar a otras familias a aferrarse al momento que están viviendo y recordarlo en un futuro y capturar como esa conexión. Más allá de retratos perfectos, yo lo que hago es que me llevo familias al amanecer a una playa, que aquí por supuesto hay playas bellísimas y
los trato de fotografiar como ellos son. Siempre les digo que yo no te voy a dar ni el vestido perfecto ni nada, es como que tú como tú eres, eh, compartiendo juntos en familia. Y lo último es hace como 3 años comencé mi podcast, el que te decía, que empezó como un hobby, como una pasión por compartir estas ideas de conexión. Em, Hablo mucho del tema de conexión familiar y de cómo conectar en el día a día, de reducir las distracciones, conectar en el día a día con tus hijos, conectar en diferentes situaciones. Por lo menos el último que voy a sacar ahora es conectar con varones desde el punto de vista que yo tengo 2 varones y todo el tema de la relación con varones. Bueno, em, y bueno, y para llevar más allá al tema de mi pasión por la crianza consciente y de esa parte de reconocerte y tras hacer tu trabajo personal, lo último que estoy haciendo es estoy estudiando counseling, que creo que te estaba contando que sí, es un año, estoy sacando un diplomado en counseling para eventualmente poder trabajar uno a uno con padres. Específicamente lo que quiero trabajar son con papás, pero bueno, es fascinante, es súper completo y me trato de dividir el tiempo entre todo como puedo, pero me gusta tener eso como proyecto, Qué de bonito. poder Y ayudar a otros. me parece muy bonito. De hecho, o sea, en el último año, en los últimos 2 años, me he dado cuenta o me he transformado y entendido de que mi vida es una vida de servicio para los demás. Ujú, O sea, todo esto que yo estoy haciendo, o sea, mi goal ahorita en mi cabeza es ser el embajador mundial del amor propio. Yo me entiendo encanta, Luigi. que para mí, o sea, la manera en que el mundo mejora es a través de uno, es a través de el amor propio y la manera de que uno llega en verdad al amor es a través del amor propio, porque tú no puedes dar un vaso de agua si no lo tienes. Ujú, Y entonces ahora veo todo lo que hago, que a veces me puede dar culpa, que a veces me puede dar cringe o que a veces me puede dar pena, y eso lo opaca el hecho de que yo estoy haciendo esto por los demás. Entonces, ujú, eso me ayuda muchísimo 100%. a pasar la pena que me puede dar decir ciertas Ujú, cosas. Aquí, obviamente que yo soy muy, muy abierto y muy vulnerable. O sea, a veces tengo como mucho freno con eso y luego viene el pensamiento, ujú. no, es que tú no lo estás haciendo por ti, Por tu ti, vida es para los demás. Y si claro. esto que tú digas le puede abrir la cabeza a alguien o le puede tener una solución a alguien o le puede abrir un camino de vida a alguien, entonces es worthwhile que yo pase esta pena o este cringe o esta culpa, que te escuché Me mucho hablar encanta. de la culpa y Ujú, me encantaría que, mm, que ahondaras un poquito en eso porque creo que esa culpa que tú has sentido de irte de tu casa, de separarte de tu ujú, familia, es algo que ujú. muchísima gente que ha migrado está viviendo ahorita mismo. Sí, la culpa bueno, la culpa, es como ese duelo que te decía antes que te acompaña y se manifiesta de diferentes formas. Eh, Tienes que internalizarlo, tienes que aceptarlo, tienes que aceptar que vive contigo. Y es interesante porque yo se lo decía justamente hace poco a mi esposo que mi culpa antes, yo la drenaba poniéndome brava con la situación, brava con un comentario pesado que me dijeran mis papás acerca de estar aquí o que me dijera alguien. eh, y mi culpa la drenaba de esa forma. Y me he dado cuenta que los últimos años no tengo cómo drenarla. Entonces, ¿sabes cómo me sale la culpa? Me sale de repente con una canción que escucho, con un momento que estoy viviendo, donde yo no me estoy dando cuenta de lo movida que estoy internamente y de repente ¡fua! Arranco a llorar. Es combinado con la nostalgia, pero siento que de esa nostalgia de lo que no fue, em, está muy conectado el sentimiento de, de culpa, del, del juzgarte a ti mismo, del juzgar tus decisiones. Y cuando tú estás tranquilo y te recuerdas a ti mismo
por qué estás donde estás y estás conectado como con tu ser más pleno, más puro y con las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida, consciente de que ha sido lo mejor que has podido hacer en el momento en el que has estado con la situación que estabas viviendo, tú estás tranquilo y no sientes esa culpa, pero en el momento que tú te desestabilizas con algo, que puede ser la nostalgia lo que te desestabilice, entonces vuelve ese sentimiento y, y yo creo que es de cierta forma acostumbrarte que está ahí y yo creo que la vences con el amor propio, la vences justamente con esa empatía contigo misma. Y cuando tú te recuerdas a ti misma eso de estoy haciendo lo mejor que puedo y esta ha sido la situación y dadas las circunstancias, he tomado las mejores decisiones, ese conectar con esa empatía contigo misma te ayuda a combatir un poco la culpa, pero pienso que todos de diferentes niveles lo tenemos y es un tema que yo tengo muchos amigos, como te decía aquí, venezolanas y es un tema muy recurrente y es impresionante como cada quien lo lleva distinto. Yo pienso que todos los que emigramos de cierta forma lo tenemos. No solamente por las personas que dejamos, es la culpa del cuestionar tus decisiones del lugar donde estás. Una vez que tú te vas no existe un lugar perfecto, entonces es como una decisión constante de recordarte que estás en el lugar, en el mejor lugar que puedes estar. em, Acorde a lo que tú querías, que no era necesariamente eso que en un momento te imaginaste, pero es otra cosa que también querías. Es como te decía antes, que yo sentía que había manifestado de cierta forma la vida en Sydney, cerca de la playa y esto, pero a mí uno de los momentos más duros en términos de culpa fue cuando nos habíamos ido a Londres y estábamos estando allá, tomamos la decisión de nuevo de alejarnos. Era como de nuevo estar a mitad de distancia de mi familia. Tenía más mi hermana muy cerca, que fue lo mejor de esa época, de Londres a España, de Londres a Barcelona. Y tomar la decisión de decir, coño, esto no nos cuadra, hay muchas cosas que no van con lo que nosotros queremos para nuestros hijos, vamos de nuevo a Australia. Fue como, mierda, en ese momento yo creo que fue el momento donde la culpa más dura estuvo y ese trabajo, ahí fue en el momento donde yo comencé, por ejemplo, a hacer terapia. Yo siento que en ese momento es como que esos momentos donde tú sientes em, la culpa manifestándose y arrastrándote de tu momento de ahora y alejándote de la gratitud de lo que estás viviendo, porque todos los que nos hemos ido hemos tenido millones de oportunidades, o gracias a Dios, yo pensaría que la mayoría de las personas que nos hemos ido a Venezuela eventualmente hemos tenido oportunidades muy bonitas de crecimiento por las personas que hemos conocido, por oportunidades laborales, por un lugar distinto, por lo que sea y en el momento que haya sido. ¿Entiendes? Muchas veces no es enseguida, muchas experiencias son más duras que otras y depende mucho del caso particular de cada persona. Pero cuando yo veo mi entorno en particular, todos tenemos muchas cosas que podemos agradecer del lugar donde estamos, de la gente del camino que hemos recorrido y las oportunidades que hemos tenido. Entonces, la culpa no te puede alejar de eso. Entonces, es volver también a enfocarte eso, lo que te decía antes, la empatía y el agradecimiento y saber que va a estar ahí y que se va a seguir manifestando en diferentes momentos y trabajarla. Entonces, la trabaja, a mí me funcionó el tema de terapia y el tema de la introspección y lo que te decía, el trabajo en la presencia. Para otras personas serán otras cosas, pero no evadirla. Yo siento que la solución no es evadirla, sino aceptar que es parte de tu duelo y de tu proceso. Y ya que tocamos el ¿Tú tema cómo de amor sientes? propio, No, ya va, pero perdón, quiero que me cuentes tú cómo te sientes tú con el tema de la culpa de emigrar. ¿Tú sientes que también es un tema importante para ti? la verdad que no lo fue tanto la culpa de emigrar. O sea, ahorita quizás la culpa más grande que he tenido, ahorita te puedo contar cómo, la he logrado sobreponer de una manera espectacular que no sé cómo. Como que la culpa que yo he tenido en los últimos años ha sido con el, mi mamá tiene Alzheimer ahorita Ujú, y yo en mi cabeza, yo se lo causé. O sea, o antes yo pensaba que yo se lo había causado con todo mi tema de mi depresión y de mi suicidio. ok. Unos años después ella empezó con el Alzheimer. Yo tenía una voz en mi cabeza que, ¿sabes? Yo le causé esto por el estrés que yo le habré causado eh, en esos momentos. Pues obviamente para una madre no me imagino lo que puede ser que un hijo de ella pase por eso.
yo vivía con esa voz que me hablaba de que esto es culpa mía, pues. Y yo vivo con mi mamá Mm, ahorita, entonces era como que obviamente lo tenía wow, muy ya, presente. ya, eh, ya, ya. y gracias al trabajo de terapia hice una sesión, bueno, tengo muchísimos años haciendo uno que se llama Internal Family Systems, IFS. Ujú, Y sí, luego claro. también gracias a este podcast, entrevisté a una amiga que hace Ujú. hipnosis, Lo que escuché a siento que es Dani. correcto, que es muy, muy parecido a lo que es IFS, distintos términos, pero bastante parecido. Bueno, y Ok, gracias a que yo tengo muchos años haciendo IFS, pude conectar en esa primera sesión con ella. Y como yo tenía este tema de la culpa, fue lo que le propuse trabajar a ella en esa ya. sesión. Y lo resolví, creo que a un 99%, te puedo decir. Y lo que pasó, que es como algo maravilloso que uno pueda llegar a esos lugares, es que yo en la sesión, pues, hablando de mi mamá y hablando de mi tema, sentía como un dolor muy fuerte aquí entre los ojos, en la Ok, entreceja. Y lo que haces en esas sesiones, tanto en IFS como hipnosis, es conectarte con el cuerpo. Entonces es ok, enfocar tu atención en ese lugar donde estás sintiendo mucho y empezar a hablar con esa parte y empezar a ya. meterte por ahí. Y el hecho es que Ujú. nos empezamos a meter por ahí y de repente lo que Wow. veo es a, tú sabes, el hombre Vitruvio. ¿Sabes qué es el hombre Vitruvio? Es No. el hombre este de Da Vinci que está como en un círculo, Ah, que ya, está ya, con los sí, claro. Sí, sí, sí. desnudos. Sí. Veo el hombre Vitruvio, luego ese Wow. hombre Vitruvio se transforma en Cristo en la cruz, Ujú. luego Cristo en la cruz se transforma en Luigi en la cruz Wow, y Luigi. veo abajo y está mi mamá y Luigi de 8 años, Wow. el niño Luigi, viéndome como yo estaba guindado en la cruz. Agarro, me saco las clavos de las manos, me saco los Wow. clavos de los pies, me bajo de la cruz, saco la cruz y me la monto en el hombro y empiezo a caminar con la cruz. Y voy caminando y va caminando mi mamá y mi Luigi chiquito al lado. Y en un momento agarro, suelto la cruz y agarro de la mano a Luigi, agarro la mano a mi mamá y nos vamos caminando por una montaña. Mierda. Luigi. Qué alucinante. Wow, qué experiencia haber vivido eso. Wow. Increíble, increíble. Y Eso bueno, fue gracias a una sesión de hipnosis que le llegaste. correcto, correcto. Ya. Y lo que pude interpretar de eso y lo que me ha resuelto un poco esa parte que Ujú, tenía la culpa de que eso de mi mamá había sido mi culpa, que por un lado me parece que puede ser un poco verdad y por otro lado me parece un pensamiento irracional. ujú. Em, lo que entendí, obviamente después busqué qué significa el hombre Vitruvio. Y Ok. el hombre Vitruvio significa la perfección humana. Entonces lo que Wow. interpreté de ese viaje que tuve es que yo soy perfecto y que todo es perfecto y que yo no Wow. tengo que estar cargando con esa cruz porque no es mía. Exactamente. ¿Qué relación hay con el Luigi de 8 años? El Luigi de 8 años es como es otra parte mía, ese Luigi que Ajá. yo trabajo, que también he Ok. logrado llegar gracias a la IFS, Ya, ya, que ya. es como, Claro, yo tiene creo sentido acá. Sí. que es como yo creo que es la base de todos mis traumas, que es como el trauma más recurrente que tengo, que es Ya. un tema con mi familia, que aquí lo he nombrado 50 veces. Ok, Eh, pero ese ok, también estuvo, digamos, en la conversación ese día de la hipnosis, entonces estuvo presente ok. ahí viéndome. Bueno, me imagino que para entender que eso, que todo es perfecto y si las Pero cosas pasan, también ese Luigi de 8 años no tenía culpas, ¿no? Yo lo vi cuando dijiste al principio Luigi de 8 años era como tu versión sin culpas. claro, ¿O no, sientes ese que sí Luigi es habían? el Luigi más puro, digamos. Puro, por supuesto. Sí, wow. Gracias por compartirlo. Y bueno, yo te iba a preguntar, Esa. perdón, No, 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 que cuéntame. el tema de la culpa es muy. Sí, yo pienso que
siempre digo por lo menos de la culpa de los padres, porque siempre hay un tema que uno se siente que ha podido ser mejor, diferente, días que no terminan como quieres y la forma como digo es que la culpa te frena. Siento que la culpa es como esto, que esto es como si te pusieras sacos de arena encima que te hacen que no puedes caminar y te frena y que lo que te ayuda es aprender simplemente. Por lo menos en el caso de los padres es como, que esta situación no fue como quería, eso me está ayudando a darme cuenta que no quiero hacer esto así, que quiero hacerlo diferente y, Claro. y usarla a tu favor. Es lo que pienso que desde el punto de vista de los padres, lo que tenemos que hacer, usarla a tu favor. Cuando sientes algo que no fue la forma que querías o que has podido hacer mejor, es como, vamos a avanzar, no quedarme pegada en la culpa, sino avanzar. ¿Qué me ibas a decir, perdón? Te quería preguntar, ya que estamos hablando antes de entrar más en la culpa del amor propio, que sabes que es un tema que me fascina. Bueno, te comenté que cuál es mi meta de ser eso, el embajador mundial del amor propio. Me Quisiera fascina saber esa meta. cuál es cuál es tu definición de amor propio. Wow. Yo pienso, y relacionado a lo que hemos venido conversando, para mí es amor propio es eh, darte el tiempo para sanar y para conocerte a ti mismo. Pienso que ser capaz de ponerte, entender que el ocuparte de ti mismo de tu propia sanación y tu propio crecimiento nunca va a ser algo egoísta, que, que tiene que ser tu prioridad, porque a medida que tú estés bien contigo, vas a estar bien con el resto del mundo y vamos a tener un lugar mejor. Lo que tú decías de que el mundo sería un lugar mejor con más amor propio, pero yo lo veo como el tiempo que te puedes dar a ti mismo, la capacidad de tener la empatía, de entenderte y de buscar formas de entenderte, pero sobre todo darte el tiempo, el espacio, poder hacer pausas en tu vida, poder buscar la forma que necesites para sanar cosas yo pienso que todos tenemos que sanar, o sea, pienso que es algo que de diferentes formas y en diferentes momentos todos tenemos cosas que podemos sanar y que podemos internalizar. Y pienso que yo veo así el amor propio como ese tiempo que nos damos a nosotros mismos de crecimiento y de sanación. Sí, otra de las cosas que aprendí en este retiro de silencio que hice el año pasado es que, por ejemplo, los monjes budistas, ellos lo que hacen todos los días, ellos repiten este, digamos, este itinerario y ellos en las mañanas meditan, o sea, como lo que te estás diciendo, se dan el tiempo de conocerse Ajá, y a través de conocerse se aman ajá, y luego todas las tardes lo que hacen es ir a servir a las demás personas. Entonces, este ciclo constante de claro, conocerse para amarse, para poder amar a los ujú, demás. Conocerse para amarse, para totalmente. poder dar a los demás. Em, Si tú no puedes amar algo que no conoces, tienes que trabajar en conocerte a ti mismo todos los días para poder darte amor, poder quererte y no más. puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo. No, no Por puedes dar supuesto, el vaso de agua que no tienes. Lo que decías total. tú, tienes que ponerte la mascarilla cuando se está cayendo el avión a ti mismo primero para Ujú. poder Ayudar a tus ponérsela hijos, a los sí, demás. totalmente. Em, y otra pregunta que te quisiera hacer es, ¿en qué has cambiado tu forma de pensar? Yo te Uf, digo, te voy a decir la mía que he estado pensando últimamente, que dime. tiene que ver creo que mucho con la fe, y es que antes yo pensaba que yo tenía que ver para creer, Okey, me gusta. y ahorita pienso que tengo que creer para ver. Pero a ver, me Eh, encanta. Mira, uno de los temas que me he dedicado a aprender estos años, que en toda mi obsesión con poder eventualmente poder ayudar a otros padres y con el podcast y cuando escribía el blog y compartir y aprender, sobre todo aprender, he aprendido mucho del trauma. Creo que es una de las cosas que más he cambiado de mi forma de verlo. Yo pensaba que el tema de trauma era algo que te pasaba gigante y que se convertía mm, en algo que te traumatizaba. Y el trauma
el trauma puede ser que tuviste que emigrar. Podemos vivir, es algo que te traumatizó. Pueden ser una serie de eventos y no algo que marcó un antes y un después. Pero más allá de eso, el trauma está muy definido por el acompañamiento que tienes en el momento que pasa algo o que vives algo. Y esto se conecta con mi proyecto de internalizar muchas cosas y ayudar a otros papás a internalizarlo. Porque en el momento que tú tienes la capacidad de construir con tus hijos una mejor relación, tus hijos van a tener la capacidad de vivir momentos que potencialmente podrían ser traumáticos y tú darles el acompañamiento que ellos necesitan. Mi búsqueda constante es construir una relación saludable con mis hijos, ¿no? Fíjate que no digo perfecta, digo una relación saludable, donde eventualmente mi intención es que las cosas fuertes de la vida que ellos van a vivir pueda yo ser un apoyo y pueda ayudarles ese acompañamiento, porque el trauma cambia en medida del acompañamiento que tú recibes en ese momento. Es parte del trabajo de Gabor Mate, no sé si tú lo sigues un poco a él, em, Sí, sí, pero habla mucho de que el trauma no es específicamente lo que te pasó, sino es la forma como te sentiste acompañado en el momento que te pasó, tuviste la capacidad de... em, a mí el tema del trauma me parece fascinante y es, como te digo, uno de los temas que más me ha gustado aprender, pero me ha gustado entender que no es algo específico, que pueden ser muchas pequeñas cosas y que depende mucho de tu entorno en ese momento. Y por eso dicen que para los adultos, y por eso mi pasión con trabajar con niños y padres, porque los adultos les pasa algo traumático o cualquier evento y tú llegas y lo cuentas, consigues la forma, haces un podcast y conversas acerca de eso, estas diferentes herramientas, pero los niños no tienen eso. Entonces tenemos que nosotros tener la capacidad de estar ahí disponibles emocionalmente para ellos, poderse apoyar en nosotros y ser nosotros ese apoyo para ellos. claro que sí, que así sea. Y Fabi, nada, ya para cerrar, me encantaría preguntarte qué le recomiendas a las personas que están escuchando esto. Wow. Bueno, creo que lo que hemos venido hablando, pero hay una forma que yo veo el tema de la presencia y del conectar, el, que romanticen su vida. Yo pienso que todos tenemos que romantizar más nuestra vida. Los pequeños momentos que vivimos, hacerlos algo especial. Porque cuando tú romantizas tu vida, tú estás partiendo del agradecimiento y de la valoración de lo que estás viviendo, de cada momento. Y no quiere decir que cada momento es perfecto, pero es la forma en como tú le das esa apreciación, como tú lo disfrutas y lo ves y, mm, y le sacas como lo mejor a cada momento, a cada conexión con otra persona, a cada interacción con personas alrededor tuyo. Y, y para poder romantizar un momento y hacerlo, y hacer tu vida em, más romantizada en ese sentido, tienes que estar presente, porque si no estás en piloto automático, yo creo que el no vivir en autopilot, no vivir en piloto automático, que siempre sepan, o sea, yo pienso que todos podemos aprender, la humanidad tiene que aprender más a saber parar, no estar en piloto automático, saber parar, buscar presencia, hacer la pausa, el retiro que tú estás diciendo, o en tu vida, el ejercicio de respiración que hicimos antes de comenzar, ¿sabes? Cualquier momento, pero es el buscar herramientas que te amarren al presente y no estar viviendo en autopiloto, en piloto automático. Claro. Ah, qué bonito, Fabi. Muchísimas gracias por tu tiempo y hablabas de tu podcast y de tus blogs, cómo la gente, cuáles son esos links donde la gente puede aprender más de ti. Yo tengo, bueno, mi cuenta es Connection First, escribo mezcla de inglés y español, y ahí, eso es en redes sociales, pero también tengo el podcast. No soy tan frecuente como tú con tu podcast, que lo estás llevando súper. Bueno, porque también estoy estudiando, lo que te contaba que estoy haciendo counseling, y mi meta es algún día unir todos esos proyectos juntos en uno y poder conectar el podcast con la ayuda personalizada también a familias. Estoy sacando el máster que estoy haciendo de eso, como el major que estoy sacando, es de terapias familiares. Entonces,
bueno, pero a través de las redes sociales y el podcast podemos comenzar conectando con otras personas. Me encanta siempre conectar y yo hago el podcast en inglés y en español, por eso también me tardo un poco sacando episodios. Pero cuando veo los stats de podcast, los escuchan por igual en inglés y español, y es un tema de identidad que tengo que trabajar ahí porque tengo un conecto mucho con personas que entrevisto en inglés, pero también, obviamente, soy venezolana y es diferente como me siento hablando en inglés que en español. Pero bueno, en fin, es eso, connection first. Gracias, Luigi. Disfruté muchísimo la conversación. Gracias por esperar la hora correcta de Australia, que no es fácil. Y por tu tiempo. Tienes que seguir haciendo eso. Yo siento que tú eventualmente deberías hacer tu terapia también. Serías increíble sentándote ayudando a personas. ¿No lo has pensado? Lo he pensado, sí, digamos dentro de este mundo de IFS en el que yo estoy Ajá. involucrado, porque bueno, tengo unos amigos que están moviendo mucho eso, lo he pensado, pero no, o sea, ahorita no siento que es mi camino por ahí. Y también Ujú. me da como mucha responsabilidad, o sea, tienes que estar muy bien preparado y ser muy asertivo con las cosas que dices. Entonces, ¿sabes? Estás ahí, ¿sabes? Eres un médico, pues básicamente, Ujú. y puedes influenciar mucho a una persona. Entonces, pero sí lo he pensado, no lo he estudiado, más allá de yo ser, bueno, en verdad que sí lo he estudiado porque leo mucho de estos temas, Claro. pero no digamos así como profesionalmente con un curso o algo, pero por ahora estamos aquí dando mi granito de arena y tratando de ayudar a los demás y ayudarme a mí mismo, digamos, a través de estas conversaciones. Me encanta. Me encanta. Gracias, Luigi, por tu tiempo y por tener Gracias, este Fabi. espacio, porque darle el espacio a otros a escuchar y compartir estas ideas es muy bonito. Estamos aprendiendo. Así es, creciendo, aprendiendo. Gracias, Fabi. Un abrazo, gracias a ti. ¡Vamos!